Hola, estamos en el Líbero, estamos junto al senador Andrés Alamán. Acaba de lanzar este libro, La Salida, cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017. Senador Alamán, gracias por estar con el Líbero esta tarde. ¿Qué tal, Eduardo? Hablemos del libro. Podríamos decir que está dividido en tres partes. Hay una primera parte que de alguna manera se dedica a mirar al interior de Chile Vamos, de la centro-derecha. Hay un análisis bastante fino de lo que han sido los últimos años. Yo he tomado nota de algunos capítulos, algunas áreas interesantes que me gustaría comentar en este minuto con usted. Una de ellas tiene que ver con una afirmación que usted hace acá que dice: la derecha debe reinventarse. ¿Por qué debe reinventarse la derecha? A ver, por lo pronto para tener un mejor desempeño político y desempeño electoral. El libro está muy enfocado en cómo derrotar a la nueva mayoría, pero yo sentí y siento que debía partir con una suerte de, comillas, autocrítica, que en mi caso no es una autocrítica a la distancia. Cuando yo hablo de la centro derecha a la que le he dedicado mi vida, también estoy haciéndome una autocrítica a yo mismo de cosas que hemos hecho mal. Entre 1938 y ahora han habido 13 elecciones presidenciales en Chile. La centro derecha ganó solamente 2. Y desde la vuelta a la democracia han habido 6 y ganamos solamente 1. Entonces, obviamente que algo, por decirlo en positivo, tenemos que poder hacer mejor. ¿Y qué es eso que hay que hacer mejor? Bueno, yo lo que siento que tenemos que hacer mejor, y esta es una de las tesis del libro, es recomponer un circuito que en el caso de la centro derecha está roto. Si uno mira cómo funciona en general la democracia y las distintas fuerzas, uno se da cuenta que hay un circuito, hay una cadena que tiene ciertos eslabones. Por cierto, en el origen de cada acción política están las ideas. Esas ideas son expresadas, revisadas, actualizadas por el mundo intelectual. Ese mundo intelectual se conecta con los partidos políticos que las expresan, con los dirigentes políticos, con los parlamentarios y finalmente con los ciudadanos. Entonces, esta cadena de 5 eslabones genera con un proceso de retroalimentación. La tesis fundamental es que en el caso de la centro derecha, desde a lo menos la década del 60 o la década del 70, esta cadena tiene sus eslabones rotos. Entonces, por ejemplo, las figuras intelectuales más importantes de la centro derecha se han mantenido históricamente lejos de los partidos políticos y de la acción política cotidiana. Ahora miren lo que pasa. Hay dirigentes políticos, por ejemplo, que sostienen que los intelectuales no ganan elecciones. Entonces, esta fractura yo creo que nos ha perjudicado mucho. Y a la inversa, si uno mira cómo funciona este circuito, fundamentalmente en la izquierda o en los partidos de centro, se ve que es un circuito muy fluido. Hay una palabra que para algunas personas de derecha parece ser una mala palabra, que es la palabra desigualdad. Yo he escuchado a uno de los intelectuales de la centro derecha, Axel Kaiser, que ha sido crítico, por ejemplo, de cuando el expresidente Piñera dijo en una entrevista en La Segunda que el gran problema de Chile era la desigualdad, porque de alguna manera lo llevaba a jugar en un escenario, en un campo de batalla donde la derecha siempre iba a perder. Entonces llama la atención que en su libro usted diga que hay que asumir la desigualdad. Eso suena bastante provocador. Es que yo creo que nuestra aproximación al tema de la desigualdad ha sido extraordinariamente equivocada en el último tiempo. Creo que hemos mirado muy mal el fenómeno. Por lo pronto hay una especie como de primera reacción, ¿no? Es decir, mire, no, el tema de la desigualdad es un tema de la izquierda y en consecuencia nosotros no tenemos por qué entrar, como quien dice, a la cancha que nos ponen nuestros adversarios. Esa es una mirada. Yo pienso que es muy equivocada. Después hay otra mirada que minimiza el fenómeno. Entonces dice, mire, sí, la verdad que la desigualdad no es un problema tan grande, o por lo menos es un problema que tiende a ir solucionándose en el tiempo. La verdad que eso es un tremendo error por lo siguiente. En los países que tienen muy bajo desarrollo, por supuesto que el tema fundamental es cómo se supera la pobreza. Pero a medida que uno empieza a mirar cuál es el tema dominante del debate político en los países que tienen mejor nivel de desarrollo, el tema de la desigualdad parece absolutamente central. El Economist hace, que nadie podría decir que es una revista de izquierda, claro. El Economist hace ya a esta altura 2 o 3 años hizo un artículo, la verdad que fue un special report, completo respecto del tema.
Y si uno mira, por ejemplo, el debate en España, y uno mira el debate en Estados Unidos, o en el mundo, en cualquier país donde hay un fenómeno electoral, el tema de la desigualdad está extraordinariamente presente. Y aquí, Eduardo, es donde hay una paradoja, porque aquí se va a producir, por ejemplo, lo siguiente. Este gobierno hizo de la desigualdad el corazón de su relato y su acción política. Claro. Pero curiosamente, cuando termine este gobierno, Chile va a ser más desigual. O sea, el último día de Bachelet 2, Chile va a ser más desigual que el primer día de Bachelet 2. Es decir, va a haber fracasado absolutamente. Y a la inversa, mucho del instrumental político, programático de la centro-derecha es efectivamente el mejor antídoto contra la desigualdad. Por ejemplo, el crecimiento y el emprendimiento. Los dos verdaderos antídotos para la desigualdad son crecimiento y emprendimiento. Y eso es, por así decirlo, la columna vertebral de nuestro pensamiento y no de la izquierda. Ahora, en el libro, sin embargo, usted dice que si bien esos son los dos motores, eso no es suficiente y que por eso hay que poner un tercer ingrediente. No solamente crecimiento, sino que solidaridad. ¿Es la palabra solidaridad es el germen de lo que debiera ser el nuevo relato de la derecha, a su juicio? Debería estar muy incorporado, porque, a ver, entre paréntesis, es bien curioso esto. Si uno mira, por ejemplo, las declaraciones de principio de los partidos de la centro-derecha, la palabra solidaridad no aparece. Curiosamente, si uno mira cuáles son las declaraciones de principio del Partido Popular Español, de la CDU o CSU alemana, si uno mira lo que está haciendo, digamos, los republicanos en Francia son lo que era antes la Unión por el Movimiento Popular, el partido de Sarkozy. Para toda la centro-derecha europea, el tema de la solidaridad es un tema fundamental en sus planteamientos. Hay países como Italia, por ejemplo, que el tema de la solidaridad está incluso a nivel constitucional. Entonces, ¿por qué eso importa? Porque la gran distorsión que la izquierda hace de nosotros, o una de las grandes distorsiones, es que la derecha tiene un pensamiento absolutamente individualista. Oiga, mire, usted quiere, a usted no me importa cómo le vaya, rásquese con sus propias uñas. No hay una actitud, o por lo menos eso es lo que nos achacan a nosotros, no hay una actitud de comprensión por aquellos que, vamos a decirlo con todas sus letras, para aquellos que no les va bien. Entonces, creo que incorporar este concepto en el eje de nuestro pensamiento es extraordinariamente importante. Por ejemplo, ¿qué se está discutiendo hoy día? Se está discutiendo hoy día capitalización individual. Pensiones, claro. ¿Cómo aterrizamos el concepto de solidaridad en las pensiones? Yo voy a decir una cosa al tiro. A primera vista, si va a haber un aumento de la cotización, entonces obviamente que lo que es razonable suponer es que ese aumento de la cotización tiene que ir a la cuenta individual. Claro. Pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, el 5%? El famoso 5%. Entonces, obviamente que nadie quisiera que ese 5% fuera una especie de fondo de reparto, donde entre otras cosas se transforma en un impuesto al trabajo. Pero atención, y si destináramos, por ejemplo, un 1,5 punto de ese 5%, como han planteado algunos, a un seguro colectivo para la diferenciación entre la tercera y cuarta edad. En dos palabras, esta es una fórmula previsional que permitiría en los hechos un aumento del orden del 20% de las actuales pensiones. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos en la centro-derecha a incorporar ciertos elementos que verdaderamente lleven explícitamente incorporados elementos de solidaridad? Hasta ahora la respuesta tradicional de la centro-derecha chilena ha sido no. La solidaridad no es un tema. Yo considero que sí tiene que ser un tema. Y pueden haber, estamos dando una propuesta que tiene que ver con el tema previsional, pero hay muchas otras. Pero, por ejemplo, en gratuidad, ¿cómo este concepto de la solidaridad que usted quiere instalar dentro del relato y la esencia de la centro-derecha aplicaría? Es que lo que pasa es que con la gratuidad no funciona en el siguiente sentido. La gratuidad es un elemento extraordinariamente regresivo. Pero, por ejemplo, el financiamiento compartido. El financiamiento compartido fue estigmatizado por este gobierno hasta el infinito y tiene un elemento de solidaridad muy fuerte, me explico. ¿En qué consiste el financiamiento compartido? Los padres de un colegio, para decirlo en forma muy simple, en vez de gastar recursos en tenerle clases particulares a sus hijos para que tengan un mejor desempeño electoral, educacional, le efectúan aportes al colegio. Y esos aportes que le efectúan al colegio significa que el colegio tiene mayores recursos, mejores profesores, mejores instalaciones.
¿Qué es lo que es eso? Eso es obviamente una propuesta con un alto contenido de solidaridad. ¿Cuál sería la propuesta individualista? La propuesta individualista es, mire señor, no se preocupe, que el colegio lo financie el Estado a través de la subvención, y si usted quiere gastar recursos adicionales, gástelo exclusivamente en sus hijos. Una propuesta de solidaridad dice, no, momentito, hagamos una contribución entre todos al colegio, incluso, Eduardo, beneficiando a aquellos que no van a poder hacer esos aportes. Porque la lógica del financiamiento compartido, ¿cuál era? No todos hacían el aporte, lo hacían aquellos que podían hacerlo. Entonces, yo creo que uno podría empezar a mirar. Mira, ya tenemos dos aspectos importantes. Elementos de solidaridad en el sistema previsional, elementos de solidaridad en el sistema educacional. Entonces, si empezamos a abrirnos con esta lógica, yo creo que no solamente vamos a hacer propuestas públicas más atractivas, sino que además vamos a empezar a dejar de lado esta acusación que en definitiva se nos hace, que el mundo de la derecha es un mundo absolutamente individualista y que no hay ninguna preocupación por la comunidad. Hay un diagnóstico en la primera parte del libro que en simple señala que el último gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera no tuvo un buen relato. ¿Cuál debiese ser un buen relato para tratar de volver a la moneda? Voy a dar un ejemplo concreto de esto, de lo que es el relato o no relato. Por ejemplo, el gobierno del presidente Piñera fue un gobierno realmente muy bueno en materia de crecimiento económico y de generación de empleo. Pero nosotros nunca fuimos capaces de conectar el concepto mismo del crecimiento con el valor que nos hace a la gente que somos de centro derecha de impulsar el crecimiento. Me explico. El crecimiento es el vehículo indispensable para que exista progreso. Y en el ideal de justicia de la derecha es fundamental el progreso. La izquierda cree que se puede hacer justicia con países que no progresan. Y nosotros creemos que para que haya justicia es fundamental que haya progreso. ¿Qué significa configurar un relato? Configurar un relato significa decir, por ejemplo, mire, el crecimiento no es solamente una comparación estadística. Aquí no se trata de discutir 2, 3, 4, 5. Ese no es el punto. Un relato de centro derecha lo que hace es decir, mire, vamos a apostar por el crecimiento, porque el crecimiento es el pasaporte para el progreso, y el progreso es el que encarna nuestro ideal de justicia. Entonces, este ejercicio de conectar, por así decirlo, las políticas públicas, no solamente con una lógica fría estadística, sino conectándola y vinculándolo a valores, es lo que hace la diferencia. Me explico. Volvamos a educación. Este gobierno ha hecho una cosa insólita. Destruyó el mejor colegio de Chile, el Instituto Nacional. Entonces, cuando se discutía el tema de los colegios emblemáticos, se discutía si podía haber o no esto que se llamaba selección. Sí. El discurso del no relato es referirse a la selección sin más. El relato de la derecha es decir, mire, estamos en contra de la discriminación, pero estamos a favor del valor del mérito. Porque el sistema educacional tiene que poder premiar a los que se esfuerzan versus a los que no se esfuerzan. En consecuencia, cuando nosotros decimos que tienen que haber liceos emblemáticos y tienen que haber muchos institutos nacionales, lo que estamos diciendo no es que nos importe que se seleccione, lo que estamos diciendo es que nos importa el mérito y el esfuerzo como valor de la sociedad. Entonces, lo que ocurre, creo yo, Eduardo, es que esta reflexión nos vuelve al tema inicial. Lo que yo estoy haciendo con el crecimiento, con la solidaridad, con el sistema previsional, con el sistema educacional, es una buena combinación de ese circuito que está roto. Porque ese circuito es el que conecta ideas, valores, principios intelectuales, acción política. ¿Hay tiempo para construir este relato? ¿Es posible ganar la próxima elección en el 2017? Yo estoy absolutamente convencido que se puede ganar, pero sobre la base de construir precisamente un relato que tenga estos contenidos, que vincule las propuestas concretas con valores, con principios. Tenemos cuestiones importantes que hacer. Voy a decir algunas. Por ejemplo, creo que todo el procedimiento, Eduardo, de la designación de los candidatos va a ser muy importante. El presidente Lagos, el expresidente Lagos, se tiró a la piscina, pero él ha hecho una cosa muy potente. Él ha dicho, miren,
¿Me quieren elegir? Perfecto. Estoy disponible, pero además yo estoy dispuesto a competir, como dirían en el campo, como es cancha, tiro y lado. Entonces, si alguien lo quiere desafiar al interior del PPD, él está dispuesto a hacerlo. Si alguien lo quiere desafiar en una primaria de la nueva mayoría, él está dispuesto a hacerlo. En la política actual, aquel que pretenda ser candidato tiene que estar dispuesto a competir en todas las canchas posibles. Por lo tanto, armar de verdad y luego un esquema de primaria que nos asegure además tener un solo candidato en primera vuelta es, pero muy requete contra importante. Segunda cosa, y en el libro aquí yo tomo el ejemplo de Macri. ¿Qué programa de gobierno tiene que tener la centro-derecha? Yo considero que tiene que tener un programa de gobierno que no solamente nos identifique a aquellos que tenemos ese pensamiento de centro-derecha, sino que tiene que ser mucho más amplio. Aquí hay un 70% de gente que rechaza el actual gobierno. Ese 70% de gente no es solamente gente que piensa como nosotros. Nuestra propuesta programática tiene que tener vasos comunicantes, tiene que tener aperturas. Dicho en simple, tiene que poder funcionar como un imán para el 70% de gente que está en contra del actual gobierno y que quiere una alternativa de reemplazo. Y por último, este gobierno, Eduardo, ¿qué es lo que ha hecho? Este gobierno ha sido un gobierno que de alguna manera como que tiró por la borda lo que había sido el esfuerzo en los últimos 20 o 25 años. Y ha sido un gobierno como que ha incentivado las divisiones. Mi impresión es que, y esto tiene que ser parte del corazón de nuestro relato, es decir que el gobierno que viene va a tener que ser muy distinto, no solamente a este que va a terminar, sino que a todos los anteriores. ¿Qué estoy diciendo? Un gobierno de integración. ¿A qué gobierno tiene que parecerse el gobierno que venga? Mira lo que voy a decir. A la lógica del gobierno de Elwin. Es decir, un gobierno de cohesión, un gobierno de unidad, un gobierno de acuerdos, un gobierno de entendimiento, un gobierno donde realmente la gente se dé cuenta que hay que hacer esfuerzos para tener políticas públicas que resulten mayoritarias. Entonces, si construimos un relato y si construimos un programa con esas lógicas, yo creo que tenemos una muy buena posibilidad de ganar la próxima elección presidencial. Igual, como dicen los hípicos, esto va a ser cabeza a cabeza y se va a ganar por un puntito. Muy bien, Andrés Alamán, el libro La Salida nos ha dado aquí en forma verbal, audiovisual, una estupenda sinopsis de lo que es el libro. Así que muchas gracias por estar con el libro esta tarde. Y muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias por venir.